Vamos a comenzar, vamos a ponernos manos en manos de Dios, una oración para que el Espíritu Santo nos guíe y no sea yo la que diga su palabra, sino que sea Él. Señor mi Dios, gracias por este tiempo, esta tarde que tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que esta palabra la pongamos en práctica y que no la dejemos en el olvido, Señor, porque todo lo que tú estás haciendo y todas estas enseñanzas, mi Dios, tú nos estás preparando para ser unos sacerdotes, unos levitas conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que abras el corazón y la mente de mis queridos hermanos para que podamos entender. Y Señor, si tú nos quieres hablar, háblanos, Señor, y muéstranos, Señor, nuestra condición, como siempre, mi Dios, lo has hecho. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como estamos viendo, la serie se llama Mi casa será llamada casa de oración. Y el tema del día de hoy vamos a ver rebelión o incienso, parte 1. Y yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos iniciado con muchas preguntas cuando iniciamos un tema. Y quiero que estas preguntas las contestes en tu corazón. No se las digas como de, ay, yo soy así. No. Primer pregunta, ¿tú realmente eres un levita o aparentas ser uno? Segunda pregunta, ¿cuidas y amas el llamado que Dios te dio? Tercer pregunta, ¿cómo es mi actitud, tu actitud delante de la presencia del Rey de Reyes? Y esas tres preguntas, híjole, es muy importante que tú las contestes, porque ahí en esas preguntas, cuando tú las contestes, tú vas a ver tu condición. Y vamos a la Biblia, dice en Números 16:5, acompáñame conmigo, dice 5, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al que es santo lo acercará a sí mismo, y al que él escoja lo acercará a sí. Todos aquí sabemos y hemos escuchado de este capítulo que es de la rebelión de Coré. En Números 16 nos marca la historia de la rebelión de Coré. Y si ustedes lo pueden ver en sus Biblias, lo titula La rebelión de Coré. Entonces, este capítulo es muy interesante y a lo mejor tú lo has leído y dices, pues fue una rebelión. Se rebelaron contra Moisés y hasta ahí, ¿no? Pero realmente es como nos dice nuestro pastor, no nos metemos al fondo de lo que realmente y por qué sucedió la rebelión de Coré. Ahora, primero nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿quién fue Coré? Fue un hombre que junto con otros generó una situación desafiante para Moisés, ya que en ese momento el Señor, en la liberación que había traído a su pueblo, que estaban, como lo sabemos, que estaban cautivos en Egipto, y después el Señor en su misericordia los sacó de Egipto. Y es cuando ahí comienza ahora sí el llamamiento de Moisés, desde que lo llama a Dios. Entonces, aquí el Señor estaba confirmando y reafirmando el ministerio del sacerdocio en Israel. Para que tú y yo, porque a mí se me decía, ay Dios, o sea, porque nosotros podemos leer un capítulo y decir,
sucedió que una persona, después llegaron 3 y después 250 varones y se rebelaron y Dios mostró quién era el santo, quién era el suyo, pero realmente te haces esa pregunta y dices, ¿realmente entiendo por qué fue la rebelión de Coré? Y al valorar el grado al que su actitud llegó, ay, perdón, esperen, es que ya se me movió aquí. Y al valorar el grado al que su actitud llegó y provocó de lo que nos enseña, también tenemos que entender que aquí nos habla y nos hace una pregunta. ¿Qué es el sacerdocio? Sabemos que el sacerdocio en la Biblia es muy extenso, pero el sacerdocio es un ministerio establecido por Dios. Y dice en su palabra, vamos conmigo a Éxodo 40:15, por favor. Y dice así, y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y nos dice aquí en este versículo que Dios estableció el sacerdocio, pero ¿para qué? Para que sea perpetuo, para ser perpetuo. ¿Y qué es perpetuo? Eterno, para siempre, que no va a tener final, y Dios lo puso y siempre quedará establecido. Si tú dices, yo no quiero que exista la palabra perpetuo en la Biblia, pues Dios lo estableció, Dios lo puso. Nosotros no podemos decir que el sacerdocio que Él estableció no es perpetuo. Y nos dice, el Señor estableció en Moisés este ministerio. ¿Quién? El Señor estableció en Moisés este ministerio para que Moisés, si se acuerdan de la historia que Moisés, cuando Dios le habló, Moisés era muy tartamudo y le decía a Dios que él no iba a poder pararse al pueblo delante y hablar todo lo que Dios tenía que decirle a su pueblo. Y es ahí donde le dijo, pues vamos a usar a tu hermano Aarón. Entonces dice, para que Moisés a través de su hermano, como lo sabemos, se ejerciera el sacerdocio en Israel. Todos nos acordamos que Aarón era como el que hablaba, ¿no? Y Moisés era como el que, di esto, di el otro. Entre tantos versos que existen en la Biblia, en el estudio del sacerdocio, pues abarcan muchos versículos de la palabra del sacerdocio. Pero en este tiempo, Dios le dijo a Moisés, y vamos a leer Éxodo 19:22, que dice, y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Entonces, el hablar del sacerdocio es hablar del ministerio de aquellos que se acercan a Dios. Vamos a repetirlo nuevamente. El hablar del sacerdocio es hablar del ministerio de aquellos que se acercan a Dios. Ese es el sentido que le daban en aquel tiempo, que ese sacerdocio, ese ministerio tan hermoso, solamente lo tenía una tribu. Todos sabemos que fueron 12 tribus, pero solamente una tribu fue llamada al sacerdocio, y esa tribu fue Leví. Y de este término, acercarse a Dios, se derivan muchos asuntos sacerdotales.
Y vas a decir, yo también dije, ¿asuntos sacerdotales? ¿Por qué? Porque el hecho de que el acercarse a Dios significa, el que tú te acerques y yo, significa conocerlo, significa, tener comunión con Él, significa adorarle, significa escudriñarle, significa ofrecer sacrificios y significa atender los asuntos y cuidar los asuntos de su casa. Y también es ser guardias de lo que Dios nos ha hecho responsables. ¿Se acuerdan que les hice una pregunta al inicio? ¿Cuidas y amas el ministerio que Dios te dio? Y nos vamos a hacer esta pregunta. ¿De qué eres responsable? En tu ministerio, ¿de qué eres responsable? ¿O de qué somos? Porque somos un equipo, somos un grupo. ¿O de qué somos responsables? Pues déjame decirte que tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande, y es de proclamar y vivir la santidad de Dios, para enseñarla, porque nosotros aquí lo que hacemos, enseñamos al pueblo de Dios. Tú y yo somos responsables de eso. También otra responsabilidad es alertar al pueblo de Dios. O sea, quiere decir que tú puedes alertar al pueblo de Dios mostrándole las actitudes que a Dios no le agrada. Pero ¿qué pasa? Que tú dices, voy a decirle a alguien que está haciendo un daño, y a lo mejor esa persona no se da cuenta, pero Dios te dice, tú sabes que lo que la persona, tu compañero, lo que está haciendo está mal, y no lo anuncias. ¿Qué pasa ahí? Tú no estás haciendo esa responsabilidad. Y tenemos muchísimas responsabilidades que el Señor nos delega como ministros, y somos también responsables todos nosotros de decirle no al pecado. Y a lo mejor por el hecho de que estemos nosotros en esta carne, en la tierra, pues nosotros también tenemos que estar pendientes a las actitudes que no le agradan a Dios. Y yo creo que a esta altura todos sabemos las actitudes, acciones que no le agradan a Dios. Entonces, si nosotros ya sabemos esas responsabilidades, pues hay que hacerlas. Siempre debemos de estar delante de Dios con esa actitud de arrepentimiento. Y si tú traes un pecado que no debería, pues es ahí donde tú, como levita que eres, como sacerdote que eres, tú no puedes subir aquí. Tú necesitas ni siquiera pasar esa puerta primero, antes de haber dicho al Señor, perdóname, porque lo que voy a hacer es sagrado, porque voy a pisar tu santuario, porque es como un tabernáculo. El lugar santísimo, o sea, era la persona llamada por el Señor, que era ese sacerdote elegido, y si ese sacerdote no se limpiaba, ¿qué pasaba? Se moría. Entonces, el pecado tiene que ir saliendo y hacerle frente, no de que, me voy a esconder y ya no voy a decir nada a Dios, tú no me viste, pero no, Dios todo lo ve. Y tenemos que hacerle frente y pedir perdón y nunca dejarlo de denunciarlo. Entonces,
el ser sacerdotes de nuestro Dios requiere y significa tener una atención constante y total en Él. Así como cuando estás en tu trabajo, por ejemplo en mi caso, trabajo en facturación y crédito y cobranza, pues yo tengo que estar al pendiente de que no se me vaya un número más, porque si no ya le cobré al cliente dinero de más. Es lo mismo aquí, debemos de tener una atención constante, pero ojo, una atención constante y total en Él si somos sacerdotes. Si no somos sacerdotes, ¿qué vas a dar? Nada. También en conocerlo más en su ley. En pocas palabras, el ser sacerdote es ser un asistente personal de Dios. ¿Sí sabías? Que tú y yo somos un asistente personal de Dios. Es por ello que nuestro líder también nos dice que la alabanza y la adoración, el estar en el ministerio y en cualquier otro ministerio es un privilegio, porque nos llamamos todos los ministerios que compone la iglesia, somos sacerdotes, somos representantes. Entonces, tú dices, si necesitar asistentes, nos llama a servirle, a asistirle en su obra, para con su iglesia, y que estando nosotros en nuestra condición humana, tan necesitada y vacía sin Él, aún así Él nos escoge. Cuando Él no está, que sí está, que nos está viendo, Él nos escoge y nos dice, tú te encargas del audio, tú te encargas de barrer, tú te encargas de acomodar el micrófono, tú te encargas de poner bien el tapete, tú te encargas de tu instrumento. Y Él nos escoge para hacer sus asuntos celestiales aquí en la tierra. O sea, el ministrar a su pueblo, el llevarlos a su presencia, Él nos escoge. Qué bonito, ¿no? Que siendo como somos, Él nos escoge y nos dice, tú lo vas a hacer. Dios se dirigió a los sacerdotes a través del profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel 44:15 y nos dice así la palabra. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Entonces, en este pasaje, ¿quiénes estarían cerca del Señor, delante de Él haciendo sacrificios? Y ahí nos dice su palabra, aquellos que guardan el ordenamiento del santuario, que quiere decir, los sacerdotes, ellos estarán cerca de Él. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Y en qué momento lo guardaron? Cuando todos los demás decidieron apartarse del Señor, porque dice que Israel se apartaron de mí. Israel es todo el pueblo. Entonces, ¿en qué momento lo guardaron? Cuando ellos decidieron apartarse del Señor. Y ellos se acercarán, los sacerdotes, para ministrar ante Él. Y ahora en la actualidad estamos viviendo un tiempo que muchos están desertando, que se manifiesta la apostasía, pero dice el Señor que en medio de la tormenta, yo quiero que mis sacerdotes se acerquen a mí. A pesar de lo que estamos viviendo en el mundo,
el Señor te dice, yo quiero que mis sacerdotes se acerquen a mí para ofrecer la grosura y la sangre, que esto quiere decir ofrecer sacrificios. Nos vamos a nuestro capítulo principal, que es Números 16, y ahora sí vamos a comenzar a leer la historia. Dice Números 16:1, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces aquí comienza la historia mencionando quién fue la persona que se levantó, que comenzó la rebelión. Y vamos a preguntarnos, ¿quién era Coré? Era hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, es decir, que era nieto de Leví. Entonces, ¿sí se acuerdan que les dije que la tribu privilegiada y escogida al sacerdocio fue la tribu de Leví? Pues aquí nos dice, Coré, y dice, era hijo de Izhar, hijo de Coat, ¿y quién? Hijo de Leví. Entonces, Coré era un levita, como tú y yo. ¿Qué nos dice estos datos de Coré? Que él estaba dentro de la tribu que había sido escogida por Dios para servirlo a él. ¿Y quiénes eran los levitas? La única tribu elegida y privilegiada por Dios era la tribu de Leví. ¿Y con qué motivo fue elegida? Para servirle en el tabernáculo y según la orden de Dios escrita en Números. Vamos a Números. Números 3. Vamos a leer el versículo 5 al 7 y dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Entonces, los levitas, porque allí nos habla de la tribu elegida que fue Leví, y la tribu de Leví eran levitas, nos habla que los levitas fueron llamados para desempeñar el cargo de Aarón, que Aarón era el líder sacerdotal y que también para desempeñar el cargo de la congregación. Y aquí en este versículo, si te das cuenta, nos habla de dos responsabilidades. Responsabilidades iniciales de los levitas por su llamamiento. Y número 1, la responsabilidad es servir al sumo sacerdote, es decir, estar bajo autoridad. Esa es la número 1. Y que no se te olvide, porque ahorita la vamos a retomar. Y la número 2 es servir a toda la congregación, porque dice la palabra, y desempeñarán el encargo de Aarón y el de toda la congregación. O sea, quiere decir que los levitas tenían que atender todas las demandas y las actividades del pueblo referente a las actividades del tabernáculo. Tenían que hacerlo del tabernáculo y tenían que servir al pueblo. Y ahora, tú y yo también hacemos eso.
nosotros hacemos actividades aquí dentro de nuestro ministerio y también servimos y también debemos de servir a nuestros hermanos, que es el pueblo que Dios ha llamado. ¿Y de qué nos habla estas dos responsabilidades? Nos habla, de sometimiento. Por ello el tema se llama rebelión o incienso. ¿Y de qué nos habla estos principios de responsabilidad para los levitas? Y esto, si quieres, anótalo, porque yo lo puse en mayúsculas y en amarillo. Estos principios de responsabilidad para los levitas, y eso va para nosotros también, es de sometimiento. Y como la tribu de Leví era escogida, era la privilegiada, vamos a ver qué significa el nombre de Leví. Significa sujetado. La tribu de Leví eran hombres y mujeres sujetadas, de los que estaban bajo autoridad, de los que aceptan recibir la orden de Dios y obedecerla. Y yo creo que el anhelo de todos es que seamos como esta tribu, que digan, la tribu de Casa de Oración El Salto son los levitas sujetados, que están bajo autoridad, que saben recibir, que saben obedecerla, que no se ponen al tú por tú con Luis. También viene de la raíz lava, que significa estar unido a Dios o permanecer en Él. Entonces, el sometimiento es un concepto que a lo mejor a algunas personas no representa un problema, pero hay unas personas que sí. Y yo creo que un 90% hay personas que no se someten. Porque hay un problema y te dice tu líder, hazlo así, no lo hagas así. Tienes que ser ejemplo. ¿Y qué haces? Como dice el pastor. Y no nos gusta porque estamos en esta carne. Y ahora va una pregunta para ti y para mí. ¿A ti te cuesta someterte a la autoridad? Déjame decirte que si te cuesta someterte a la autoridad, no deberías de estar aquí. El sometimiento es una responsabilidad primaria, delegada a los levitas directamente por Dios. O sea que si tú eres un levita, tú tienes una responsabilidad primaria y es someterte. Entonces, volviendo a la historia de este hombre, Coré mostró una actitud contraria, desafiante a un mandamiento que Dios estableció. Vemos en la Biblia que Coré se levantó contra Moisés. Y en relación a nosotros en la actualidad, cuando tú y yo nos sentimos seguros de ser personas sumisas, si tú dices, Señor, yo soy una persona sumisa, lo que debemos, si tú eres una persona y te consideras sumisa, tú tienes que cuidar eso. Cuidar constantemente que esa sumisión no se te resbale de las manos, porque si esa sumisión se te puede resbalar, y si no tienes esa sumisión, es momento de pedirle al Señor que te doblegue y que te haga entender qué significa la palabra sometimiento. Porque aunque la sumisión puede demostrarse, fíjense, la sumisión se puede demostrar con acciones externas. Y tú puedes decir, ay, esa persona es sumisa,
por sus actitudes. Pero en realidad la sumisión comienza desde el corazón. Es ahí donde yo te pregunté, ¿realmente eres un levita o aparentas ser uno? Los hombres pueden ver acciones de sometimiento aparente en ti, pero Dios es quien realmente ve el corazón. Si realmente lo que tú dices, y tú dices yo soy sumiso, Dios ve realmente si tú te estás sometiendo de corazón a tus líderes, a tus pastores, a la persona que tengas por encima de ti, hasta en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier lugar. Dice, Jesús dijo, cuídense de hacer su propia justicia delante de los hombres. Significa, cuida no portarte delante de los hombres queriendo caerles bien, porque hay gente así, hay gente que casi se hacen otra persona y dicen, ay, les voy a caer bien a esta persona, es más, le voy a traer algo para que esté contento. Qué feo. Y lo hacen con la intención para ser vistos de ellos. De otra manera, Jesús nos dice, no tendrás recompensa de tu Padre que esté en los cielos, aquel que busca exhibirse delante de los hombres en una actitud de servicio solo por demostrarlo. Entonces quiere decir que no porque nos paremos aquí y nosotros nos exhibimos delante de todas las personas que vienen y aquí te ven, como dice el pastor, aquí te ven un santo, estás alabando, estás glorificando, pero no tienes una actitud de arrepentimiento, no muestras una actitud de servicio en tu ministerio. Entonces pregunta, ¿cuál eliges tú? ¿Tú quieres tener la recompensa de parte de Dios o no la quieres tener? ¿De qué más eran responsables los levitas? Números 3:8 y dice así, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y aquí en este versículo, esto es una orden de parte de Dios, no es de que si la queramos o no hacer, no, es una orden. Y esta es una tercera responsabilidad para los levitas, guardar los utensilios del tabernáculo y ministrar en él. O sea, guardar los utensilios, todo esto que vemos adelante son utensilios y con ellos nosotros ministramos. Entonces, todo lo que está aquí dado por Dios, debemos de estar pendientes de que cada utensilio esté en su lugar para que el ministerio funcione conforme al orden del Señor. Entonces, estamos hablando del sacerdocio porque Moisés fue llamado a ello. Entonces, los sacerdotes cuidaban el altar. Y los sacerdotes al cuidar el altar significaba para ellos que ofrecieran junto con la iglesia verdadero sacrificio. Y ahora es lo mismo para nosotros, que todos nosotros ofrezcamos junto con la iglesia un verdadero sacrificio de adoración al Señor, como el congreso que estábamos viendo. Un sacrificio que sea grato para el Señor. Adoración conforme a su palabra, no adoración por tu sabiduría humana. Los sacerdotes también cuidaban el lavacro. Y el lavacro era de bronce. Lo limpiaban, le cambiaban el agua. Y esto nos dice a nosotros
que estemos conscientes que somos limpios solo por la palabra de Dios, no por nuestras obras. Entonces, estos principios tú y yo no los podemos descuidar. Tú y yo debemos de ofrecer un sacrificio de adoración al Señor conforme a su palabra. 1. 2. Tenemos que cuidar el lavacro. O sea, que tenemos que estar limpios. Antes de subir necesitamos estar limpios para estar en la presencia de nuestro Dios. 3. Los sacerdotes cuidaban la mesa de los panes. Significa que estemos siempre preparados para ministrar a los demás con la palabra de Dios y no con nuestra sabiduría. Y yo pienso, y te voy a dar este consejo porque a lo mejor yo lo hice así, pero ¿qué tal si no era la voluntad de Dios? Los sacerdotes también cuidaban el candelero, que significa que seamos la luz a través de nuestro testimonio. Y sobre todo, entonces, vamos de nuevo para recapitular. Los sacerdotes cuidaban el candelero. Si se fijan, todos estos utensilios estaban en el tabernáculo. Y wow, créanme que el tabernáculo era sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces, el candelero significa para ti y para mí que seamos luz a través de nuestro testimonio. Y cuando nosotros tenemos un buen testimonio, existe ese aceite y ese fuego en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un buen testimonio? Dejas fluir el Espíritu Santo. Los sacerdotes, y aquí va la parte donde es nuestro tema, los sacerdotes cuidaban el incensario. Por eso nuestra serie se llama Mi casa será llamada casa de oración. Y la palabra clave es oración. Entonces, al momento que el sacerdote prendía el incensario, mostraba que tú y yo tenemos que ser levitas de oración, siervos cristianos de constante, día con día, no sé, día, noche, tarde, no sé cuántas horas le dediques al Señor, pero tienes que estar constantemente en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios, tú estás externándolo a Él. Tú estás teniendo una comunicación con Él. Y en medio de esa oración, el Señor te puede hablar. Y el buen incienso es esa oración. Ese es el olor grato ante Dios. Y el Señor, Dios dice, huele perfecto. Créeme que si tú y yo no somos levitas de oración, no puedes estar aquí. Y ni siquiera deberías de pararte en esa puerta, porque no eres digno. Entonces, el sacerdote que no busca a Dios no tiene nada que ofrecer. Esto es como que agarras algo y dices, Señor, métemelo a mi cabeza. Y si es posible, dale, para que yo entienda que el sacerdote que no busca a Dios no tiene nada que ofrecer. Los sacerdotes también cuidaban el arca del pacto, que eso también ya tuvimos unos temas. Y los sacerdotes, cuando cuidaban el arca del pacto, valoraban y le daban el lugar correcto a la presencia de Dios. Entonces aquí es, tú y yo como sacerdotes, ¿realmente cuidamos su arca del pacto?
¿Valoramos la presencia de Dios? Conscientes que sin su presencia, sin el Señor, nada bueno sucede en las reuniones ni en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos podemos parar aquí y creemos que tenemos la presencia de Dios, pero ¿qué pasa? Tu vida es un desorden. Y no, ¿cómo tú cargas algo tan valioso? Entonces, sin su presencia, sin el Señor, nada bueno sucede y solamente estamos cantando bla, 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 bla. Y hasta ahí se queda entre las paredes. Y el Señor, volviendo a la historia, el Señor confirma la orden inicial a Moisés. O sea, Dios ya le estaba hablando a Moisés y a Moisés y a Moisés. Y el Señor le confirma. Vámonos a Números 3, 9 y 10. Y dice así: y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, aquí, ¿cómo fuimos dados de parte de Dios a su servicio? Fuimos, y dice la palabra de Dios, que fuimos enteramente. Somos enteramente dados de parte de Dios a su servicio. No está diciendo que la mitad, no está diciendo que un cuarto, no, es enteramente todo. Y Dios nos ha escogido para servirle con nuestra vida entera. Es ahí donde dice enteramente. Dios no solamente te escogió para que tuvieras un pie aquí y un pie afuera. Y no que estando en el ministerio, parte de nosotros continúe mirando hacia el mundo y a sus deseos. Porque no podemos, el sacerdote no puede mirar atrás, no puede mirar el mundo y sus deseos. Entonces, en el versículo 10 dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y aquí pongamos atención: y el extraño que se acercare morirá. Aquí el versículo, cuando dice y el extraño que se acercare morirá, eso es algo muy serio. Y esta parte de este versículo no hay que olvidarlo porque ahorita lo vamos a retomar. Sabiendo entonces lo que Dios ordenó a sus levitas, a sus sujetados, ¿qué consecuencias le trajo la rebelión a Coré al no comportarse como un sujetado? Porque recordemos que Coré era un levita y Coré tenía que sujetarse. Entonces, aquí, según los versos de Números 16 del 1 al 2, Coré no iba solo. Coré iba acompañado de muchas personas. Y esto a ti y a mí nos aplica en nuestras relaciones que tú tienes. Por ejemplo, en el trabajo, tus amigos, en la escuela, en la iglesia. Y yo dije, sí es cierto, no solamente fue Coré, fueron varias personas. Y la pregunta que denota es: ¿de quién se dejó rodear e influenciar este levita? Y fueron 3 hombres. ¿Y qué creen? Esos 3 hombres no eran de la tribu de Leví. ¿Qué quiere decir aquí? Que tus relaciones pueden perjudicar tu ministerio, tu relación con Dios. Por eso nos exhortan que cuidemos también esa parte. Cuidemos
¿Quién está a mi lado izquierdo? ¿Quién está a mi lado derecho? Adelante o atrás. Entonces, era Datán, Abiram y On. Y esto lo dice en Números 16, 1. Quienes eran descendientes de la tribu de Rubén. O sea, de la tribu de Rubén no fueron llamados al sacerdocio. Ahora, ¿por qué Coré estaba dentro de ahí? No debió de estar ahí. Y junto con ellos nos menciona el versículo 2, que iban 250 varones, que eran príncipes del consejo. Quiere decir que eran influyentes, pero no eran levitas. No eran levitas llamados al sacerdocio. Y es ahí donde tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿Realmente me rodeo con gente que me edifique? ¿Que me enseñe la sana doctrina? ¿O me dejo influenciar por mi compañero que tengo más cercano? No sé, en el trabajo o en tu escuela. Entonces, Coré no llegó a contra Moisés a rebelarse él solo, sino normalmente, si ustedes, bueno, sí, porque aquí hubo muchos rebeldes, ¿verdad? Coré no llegó contra Moisés solo, sino normalmente los rebeldes no andan solos. Y miren, yo les voy a platicar, ya que se me vino a la mente, cuando yo iba más o menos en primaria, como en sexto de primaria, mi hermana iba en la secundaria. Entonces, pues mi hermana con sus amigas y yo al lado de ella. Y en eso, que vienen muchas muchachas así, venían contra mi hermana. Y pues yo así como de, ¿qué está pasando? Y le empezaron a decir, y la empezaron a rodear. ¿Y ya vieron que los rebeldes no van solos? Van acompañados y van con muchas personas. ¿Pero por qué creen? Y tristemente, las personas que los siguen también son rebeldes. Porque no piensan si está correcto o no. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que en el versículo 10 no olvidáramos esto? Todos estos hombres que mencionan el versículo 2 de Números 16, que son 250, que fueron 3 hombres, todos estos hombres que mencionan en los versículos ya leídos eran para Dios extraños. ¿Sí sabes qué es la palabra extraño? Si tú ves a alguien y dices, ay, qué extraño, cuando hace algo, ¿no? ¿Qué le pasa a los extraños que se acercan? Una pregunta importante. ¿Qué les pasa a los extraños que se acercan? ¿Y qué dice en el versículo 10? Mueren. Y vamos a ver quién es un extraño para Dios. La palabra extraño en este pasaje significa en hebreo alguien profano. Es decir, que entra a la fuerza, que taladra para entrar, o sea, que dice, yo voy a entrar porque sí. Alguien que entra cuando quiere para hacer lo que quiere. O sea, tú dices, yo voy a entrar porque yo le entro y porque yo voy a hacer lo que yo quiero. Y muchas de las veces así somos. Lo digo porque todos, no solamente ustedes. Y eso quiere decir un extraño para Dios. Entonces, tú no puedes ser así. Tú no puedes ser una persona que diga, lo que yo quiero, así lo voy a hacer. Y es ahí, ¿qué crees? Donde entra la palabra sometimiento. Y si no entra la palabra sometimiento, como dice el pastor, ahora sí, tú y Dios. En Números 3:10
En la versión Dios habla hoy, dice, y deja en manos de Aarón y sus descendientes las funciones del sacerdocio. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. Aquí Dios estaba así, dando la orden. Y deja a Aarón y a sus descendientes. Ellos tienen que hacer las funciones del sacerdocio. No un extraño, no que alguien se quiera meter, como lo fueron los 3 hombres de la tribu de Rubén. Entonces, un extraño es alguien que oficia como sacerdote sin serlo. Y apúntale. Un extraño es alguien que oficia como sacerdote sin serlo. Para los que hemos sido llamados por Dios a su servicio, tenemos un mayor reto. Es precisamente que seamos sus sacerdotes. Tú y yo tenemos un gran reto. Y ese gran reto depende de ti si tú lo quieras tomar. Y déjame decirte que si tú no lo quieres tomar, no puedes estar aquí. Entonces, si no nos comportamos como sus sacerdotes, nos comportaremos como extraños, como profanos. ¿Y qué le pasa a los extraños? Mueres. Si tú eres un extraño y no quieres ser un sacerdote, vas a morir. ¿Y qué significa para los sacerdotes de hoy en día? Si tú y yo hemos sido llamados por Dios y no hemos comprometido con Él a servirle, lo único que estamos haciendo es destruir en nosotros todo inicio de rebeldía. O de lo contrario, la rebeldía nos destruirá a nosotros. O sea, tenemos de 2, ni de 3. ¿Sí sabías que Satanás es un muerto rebelde? Desde el momento que él decidió rebelarse con Dios, él murió. Por eso cayó y no lo quiso más en su presencia Dios, porque dice que los extraños mueren y no pueden estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué representan los 3 hombres que iban con Coré en su rebelión? Eso nos habla a los levitas, como se los comenté, de nuestras relaciones humanas, en amistad, en hermandad, en donde trabajas. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que detrás de Coré, para impulsarlo en su rebelión, fue con él un hombre llamado Datán. ¿Sabes qué significa la palabra Datán? Significa en hebreo leyes o ritos. Datán significa en hebreo leyes o ritos. ¿Qué significa Biram? Engaño, orgullo, enaltecido. ¿Qué significa On? Fuerza, capacidad, vigor, éxito en el sentido humano, no en el sentido espiritual. Y estos 3 hombres eran esas personas que acompañaron y animaron a Coré. O sea, esas 3 personas estaban aventando a Coré. ¿Y qué estaba detrás de Coré? Engaño, capacidad, vigor, éxito en el sentido humano, leyes, ritos, tus pensamientos. Coré significa hielo, frío espiritualmente. Esto suele suceder. Muchas de las veces nos podemos dejar influenciar por personas así. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no nos damos cuenta. Y nos damos cuenta ya cuando caímos ahí. ¿Qué es lo primero que se opone a la autoridad de Dios? Nuestras costumbres. Nuestras costumbres se oponen a la autoridad de Dios. Porque nuestras costumbres es yo pienso, yo creo, yo digo, ya así se va a hacer. Y no estás dejando la autoridad de Dios en ti. Entonces, Coré significa hielo frío, que es un corazón frío en el espíritu. Que ese hombre, que ese levita más bien, se dejó dominar por esos 3 hombres
Y estos 3 hombres lo impulsaron a rebelarse contra la autoridad por ser insensible. Entonces, en Números 16:3, seguimos con la historia, y dice así: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Pregunta: ¿por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y aquí está sucediendo la rebelión. Hace creer a las personas que lo practican que pueden dirigirse y tratar y acercarse a Dios como a ellos les parece, a su manera. O sea que las personas que practican la rebelión, ellos creen que pueden dirigirse, pueden tratar, pueden decirte cómo a ellos les es mejor. Y esto para nada es bíblico, porque ahí entra nuevamente: ¿y dónde está tu sometimiento? La rebelión es una actitud que menosprecia los principios divinos y exalta a toda aquella persona que es portadora de ella. No sé si te has dado cuenta de una persona que es rebelde. Ay, hasta le hace así como de, o sea, a mí nadie me toca. A mí sí me ha tocado ver muchas personas cuando su corazón está lleno de rebelión. Y para lograr esto, los rebeldes siempre usan pretextos en lugar de principios. Y siempre te atacan con pretextos. Entonces, volviendo a nuestro versículo, dice: Coré a Moisés le dijo: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Entonces aquí, ¿quién era toda la congregación? Toda la congregación aquí se refiere a todos los que iban detrás de él, de Coré. ¿Sí se acuerdan que les dije que iban 250 varones? Entonces, ¿sí sabes cuáles son las 3 S's? Ahora te voy a decir. Es santo, santidad, santificación. Si tú y yo no conocemos esas 3 S's, no deberíamos estar aquí. Y si tú esas 3 palabras importantes que Dios estableció no las vivimos, no podemos estar aquí. Entonces, la santidad y la santificación fueron un principio establecido por Dios para la tribu escogida, que era la tribu de Leví, que habría de servir en el tabernáculo para los levitas, las personas que estaban sujetadas. Y dice: la santificación divina solamente viene a aquellos que se sujetan. Si tú no eres una persona que se sujeta, no tienes la santificación divina. Y si no tienes las 3 S's, porque ahí también viene la santificación, no puedes estar aquí. No deberías. Lo que Coré y sus aliados hicieron fue alterar el principio de Dios, convirtiéndolo en un pretexto. Que ellos aseguraban que cualquiera que no fuera levita, porque les dije que los 3 hombres eran de la tribu de Rubén, y ellos no tenían por qué estar ahí, porque ellos no fueron llamados. Entonces aseguraban que cualquier, aunque no fuera levita, ellos también podían entrar al tabernáculo, ellos también podían hacer las responsabilidades que tiene un sacerdote, un levita, un llamado por Dios. Aunque no fuera sujetado, según ellos, podía servir en el sacerdocio y tener autoridad. Entonces, en Números 16:4 dice esto: cuando oyó esto Moisés se puso al tiro. No. Se postró sobre su rostro. Y aquí ves una actitud de Moisés que tenía dominio propio. Y eso también a algunos nos hace falta, porque creemos que
¿Ya me hiciste eso? Yo también voy. Si tú me respondiste así, yo también voy. Y aquí lo que me dije, ¿por qué se postró sobre su rostro? Moisés aquí, teniendo toda la autoridad puesta por Dios, ¿qué creen lo que hizo? En medio de este caos, de esta rebelión, se postró y se puso a orar. Moisés a estas alturas ya estaba seguro del ministerio que Dios le había dado. ¿Estás seguro del ministerio que Dios te ha dado? ¿Que Dios te ha encargado? Moisés no se apoyó en su prudencia, ni en su experiencia, ni en su fuerza, ni en su capacidad para enfrentar la rebelión. Y lo único que él hizo fue, se postró. Que eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Porque Moisés también era levita, y lo dice en Éxodo 2. Solamente si quieren anótenlo. También Moisés era sujetado a Dios. Moisés, ahora sí que no resistió a Coré, porque la rebelión no se vence con rebelión, la rebelión se vence con justicia de Dios. Porque si tú, rebelión y rebelión, pues no va a salir nada bueno. Si tú pones rebelión con justicia de Dios, claro, la justicia de Dios va a ganar. Entonces, le demandaba la justicia a Moisés buscar a Dios, y eso también nos debe de demandar a nosotros. Y aquí es algo importante. Dios defiende a alguien que depende de Él. Esto nos enseña que cuando nos encontremos ante una actitud nuestra, que estés enfrentando una rebelión propia, que no quieras someterte a los principios de Dios, debemos de inmediato humillarnos delante de Él. Entonces, en Números 16:5 dice, y habló a Coré a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces, obedece la instrucción que te diga tu líder. En medio de una rebelión, Dios le revela a Moisés 3 aspectos fundamentales del sacerdocio, que esos se distinguen a aquellos que se sujetan a Dios. Uno, dice, mañana mostrará Jehová. Significa que ni tú ni yo vamos a elegir qué día lo vamos a hacer. No, sino el Señor es quien elegirá, y Él establecerá la autoridad, quien es llamado el sacerdocio, no nosotros. La palabra mañana nos habla de que el Señor elegirá cuando Él quiera. También significa que el Señor tiene misericordia. Cuando nosotros nos portamos rebeldes, Dios, cuando dice tiempo mañana, Dios te está dando una oportunidad para que en el resto de ese día tú capacites y reflexiones. El Señor mostrará en primer lugar quién es suyo, lo dice en Éxodo 29:44. Él también dirá quién es santo. Nosotros no podemos decir, tú eres santo, tú no, no. ¿Quién estableció los conceptos de santidad, santo y santificación? Lo hizo el Señor. Entonces, en el Números 16, 6 y 7, ya para terminar, dice, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Entonces, el incienso simboliza la búsqueda de Dios en oración para su voluntad. Y no podemos orar conforme a nosotros. Tenemos que orar conforme a su voluntad, porque cuando oramos así es cuando Él nos oye. El incienso se componía por varias especies. Y si han visto en el tabernáculo, ahí las desglosan. ¿Cuáles especies eran? Dios sabía que el incienso que le iba a dar a Coré no era el agradable delante de Dios. Entonces, tú y yo lo que deberíamos de hacer, ya para terminar, es
En tu cuarto de oración, tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿te agrada mi sumisión? ¿Te agrada mi obediencia? O cualquier objeto y no sé, actitud, y ponerlo delante de Dios como un incienso, así como te pongo esto, y postrarte. Y quiero que reflexionemos en esto. Si has estado dudando de algunas de tus actividades o costumbres con respecto a si es o no propia de una vida en santidad, uno, pide consejo, pero sobre todo, arrodíllate y ora a Dios para que Él te muestre. Como siervos de Dios y ministros del Señor, si no somos hombres y mujeres de oración, no somos ministros competentes y no puedes estar aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro, o sea, que no voltees a ver a nadie, porque este tiempo es tú con Dios, no la persona que tienes a un lado. Señor mi Dios, me arrepiento delante de ti si acaso, Señor, en mi corazón haya comenzado a surgir un sentimiento contrario a tus principios. Si algo que debe estar bien afirmado, mi Dios, es que mi corazón es la sumisión, el sometimiento a tu autoridad y a la de mis líderes. Padre mío, límpianos en esta tarde a todos los que estamos aquí. En este momento, Señor, queremos encender nuestro incensario y poner esa marca en nuestro corazón, ese incienso que te agrade. Tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos oyes, mi Dios. Y si nos oyes, tenemos lo que pedimos. Y algo que siempre va a estar en tu voluntad es que vivamos humildemente con una actitud de arrepentimiento. Y aún más, Señor, por el privilegio que nos has dado de venir a ser tus siervos en tan privilegiado ministerio como es la ministración de tu alabanza y adoración. Que cada uno aquí, en este momento, Señor, encienda su incensario con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. No queremos irnos sin que tú enciendas ese incensario, mi Dios. El incienso aquí está, Señor. Dile al Señor, son las buenas actitudes. Es lo que pides de nosotros, hacer justicia, misericordia y ser humildes. Y ahí está el incienso, Señor, la mezcla perfecta. Pero si no hay fuego, mi Dios, no hay olor grato. Si no, el incienso no llega a tu nariz. Tu Espíritu Santo es el fuego. Enciende este incienso para ser consumidos, mi Dios, y llegar delante de ti como ese olor grato. Perdónanos, Señor, por cualquier actitud contraria a tus principios. Queremos, Señor, siempre agradarte. Y te invito a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. No. Ponte de pie y levanta tus manos. Y di conmigo esto. Yo lo voy a repetir y yo lo voy a decir y tú lo vas a decir también. Delante de ti, pero que se escuche con tu voz. Delante de ti, con este incienso, haz que mi vida, te lo ruego, haz que mi corazón, mis acciones, mis actitudes que yo tengo, Señor, que he estado ofreciendo durante tanto tiempo, haz que todo esto se convierta en un incienso grato a ti, y que tu Espíritu Santo descienda esta tarde a consumirlo. Nuestro incienso, Señor. Señor, me pongo delante de ti y dime qué es lo que no te agrada para poder hacerlo a un lado.
porque tu casa será llamada casa de oración, con nuestro incienso agradable delante de tu presencia. Porque sin ese incienso, Señor, no es esta casa, este templo, no es una casa de oración. Señor, muéstranos y enséñanos. Y aquí estamos, Señor, levantando nuestras manos. Gracias por tu palabra, mi Dios. Es tan perfecta. Y tú nos muestras, Señor, cuánto es que nos amas, Señor. Y cómo es que debemos de llevar tu ministerio, Señor. Enséñanos a ser levitas sometidos. A que nos digan, Señor, esa tribu se somete. Esa casa de oración El Salto se somete a su líder. Porque ese es tu corazón, mi Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Y te damos este fuerte aplauso, mi Dios.